Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy estaremos bajo el tema que se titula Los tres tipos de disidentes. Hoy vamos a enfatizar en tres tipos de disidentes, porque hay muchos ministros, dirigentes, ancianos, laicos que creen que nada más hay un solo tipo de disidente. Hoy le voy a demostrar que hay tres tipos de disidentes, los cuales muchas veces no se toma eso en cuenta. Y por eso las iglesias sufren mucho, porque no se le da el valor a lo que son directamente esas personas con relación a si son o no son disidentes, si son grupos separatistas o no, o si son disidentes que hacen que la iglesia entre en apostasía y así sucesivamente. Hoy le voy a hablar de los tres tipos de disidentes, pero antes vamos a tener una palabra con nuestro amado Dios. Padre amado, te damos gracias. Mira, mi Dios, que al estudiar este tema, que tu Santo Espíritu venga sobre mí y me dé espíritu entendido para darme a entender. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, hay tres tipos de disidentes. Uno, que se convierten en grupos separatistas. Vamos a hablar de ello. Hay otro tipo que lo etiquetan de disidente, pero que en realidad no son disidentes, sino que son personas claras, bien fundamentadas, bien leídas con el Señor y saben los procedimientos de la iglesia local hasta la asociación general. Entonces hay muchas veces que se le quiere etiquetar de disidente, pero que no son disidentes. Hombres y mujeres que lo que son es correcto. Hay otro tercer grupo de disidentes que ocupan altos cargos un momento determinado y por su alto cargo que ocupan muchas veces quieren satanizar a los otros y culpar a los disidentes, donde los disidentes en sí son ellos que entran en herejía a las iglesias. Y por eso ustedes están viendo que están pasando tantas cosas en el pueblo de Dios. Ha habido tanto de desliz con relación a ministros que en un momento determinado están haciendo cosas que no deben, que están haciendo pronunciamientos que no deben ser lo correcto y así sucesivamente. Pero voy a hablar en el plano general para todas las iglesias, porque los disidentes pueden estar en cualquier organización religiosa. De cualquier organización religiosa se pueden tachar de disidentes. Pueden ser pastores, laicos, ancianos, miembros de iglesia. Cualquiera puede ser un disidente en un momento determinado. Hoy mi tema estará basado en eso, para identificar directamente quiénes son los verdaderos disidentes del Señor. Pero así vamos a hablar el tema. Pues bien, entonces vamos a abrir paréntesis, por así decirlo. Vamos a abrir un paréntesis. Por así decirlo, a Jesús, él podría decir que tal vez Jesús era un disidente, porque Jesús estaba en los que eran contemporáneos, los maestros de la ley, que eran contemporáneos a él, en un momento determinado, podrían catalogarlo de disidente, porque él vino a hacer cosas que ellos directamente hacían que estaban incorrectas. Por ejemplo, cuando una persona nacía con un desperfecto, ellos le sacaban en cara: por tus pecados es que tú estás así, por eso es que tú estás así, por eso tú estás así. Cuando viene nuestro amado Jesús, se relaciona con esa ovejita que están triste, que están desvalida, que están enferma y la sana. Ya Jesús no se le torna en cuenta porque se juntaba con los pecadores y supuestamente no debía, si venía de Dios, no debía juntarse con los pecadores. Jesús vino a romper ese tipo de barrera que había, y los supuestamente dirigentes religiosos de su época podrían decir que Jesús era un disidente, hasta tal punto que en un momento determinado Jesús tuvo que pronunciarse contra esas personas. El pronunciamiento lo encontramos en Mateo, el capítulo 23, el verso 27 y el verso 28. Su pronunciación contra ese tipo de personas, porque ellos medían su consagración por la cantidad de personas que podían congregar. Fulano de tal, el dirigente fulano de tal, y tiene 5,000 personas, está consagrado. Filosofaban, hablaban bonito, pero su corazón estaba lejos de lo que era la realidad de servir a los demás. Jesús vino tranquilo, amante por su criatura, sanando al desvalido, al enfermo, y ante ellos Jesús era un disidente. Ese es un comelón de que Jesús junta con pecadores, para que ustedes vean. Vamos a ver cómo Jesús lo desenmascara. En Mateo capítulo 23, versos 27 y 28 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía
iniquidad. Tremendo. Jesús lo desenmascaraba porque Jesús lo desenmascaraba por su hipocresía en un sinnúmero de cómo ellos medían supuestamente la consagración y cómo directamente hacían juicio. Aquella persona en un momento determinado que nacían discapacitados, se les sacaba en cara que era por sus pecados y directamente no sabían en el Señor que era directamente el pecado de la humanidad, pero lo hacían sentir doblemente mal. Y también lo menospreciaban a Jesús. Decían, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo de María. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Lo común de Jesús le impedía ver lo divino. Y eso eran los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús. Lo menospreciaban un sinnúmero de cosas. Bueno, definición de disidente. Vamos a definir qué es un disidente. Persona que se separa de un partido o religión o un gobierno o ideología al que pertenecía por no estar de acuerdo con su doctrina y creencia. O sea, esa es la definición disidente. También dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice también disidente, viene de decidir, separarse de la comunión, doctrinas, creencia o conducta. Dice también disidencia, grave desacuerdo de opiniones. Ahora, en el plano eclesiástico, voy a hablar directamente. Le dije que un disidente puede estar en cualquier denominación religiosa, puede ser un ministro, puede ser un pastor, puede ser un dirigente, un anciano, puede ser cualquiera, puede ser un miembro de la iglesia. Un disidente puede abarcar cualquier persona. Ahora, voy a hablar específicamente en el plano de la iglesia adventista porque el término se usa muy comúnmente ahí. En la iglesia adventista se usa mucho el término disidente. Hay ministros que directamente tienen la mente un poco chiquita con relación a saber cuándo una persona es disidente y cuándo no, porque meten a todo el mundo en un canasto. Miren, atiendan bien, ministro, pero los ojos bien con relación a esto que voy a decir. Por ejemplo, usted va a notar la primer cualidad de un disidente que se convierte después en un grupo separatista dentro de la iglesia. O sea, surge de la iglesia. En pocas palabras, sale de la iglesia y directamente tiene cualidades y después se convierte en grupo separatista. Miren, le voy a dar 6 cualidades que tiene un disidente. Ministro, aclárenme los ojos para que no metan a todo el mundo en un mismo zapato. Atiendan. Por eso les voy a hablar de 3 tipos de disidentes. Primera cualidad de este tipo de disidente, porque estos son disidentes que después se convierten en grupos separatistas. Primera característica, no diezman en su congregación. Un disidente no cree en la organización de la iglesia, por ende no diezma. Segunda cualidad, no cree en el orden eclesiástico, porque lo considera no un cuerpo religioso, sino ellos lo llaman una corporación. Usan el término muy a menudo, corporación. La iglesia es esa corporación. Ese es un tipo de disidente. Tercero, son irrespetuosos con los ministros y autoridades de la iglesia, llámese ancianos, diáconos, dirigentes constituidos por la misma. O sea, no respetan el orden eclesiástico. Son personas que paran siempre conflictivas, paran directamente haciendo daño. Y usted puede intentar hacer como miembro de la iglesia, como anciano, como pastor, usted puede intentar hacer la cosa lo mejor que usted puede hacerla para Dios. Y ese tipo de personas siempre paran buscándole defectos y criticando, porque tienen un espíritu de crítica terrible. Atención, ministro, aclárame los ojos con relación a estos 3 tipos de disidentes, por si ustedes no están claros, porque hay muchos que meten a todo el mundo en un mismo zapato, y hoy quiero que no metan a todo el mundo en un mismo zapato para que ustedes sepan directamente las cualidades. Cuarta característica, tienden a llamar a la iglesia Babilonia y aseguran que la misma está en ecumenismo. Tienden a llamar a la iglesia Babilonia y aseguran que la misma está en ecumenismo. ¿Recuerdan el tema? Ese tipo de personas comienzan a atacar a la iglesia. La iglesia está en ecumenismo, están reuniendo con esto. Y es verdad que hay ministros sabrosos, como lo dije en el tema del ecumenismo, pero no es que la iglesia está metida en esto. No es que la iglesia está metida, que hay algunos sabrositos. Pero estoy dando seguimiento. Quinto, tienden a interpretar algunas citas del espíritu de profecía en cuanto a la reforma pro salud y afirman que comer todas las carnes es pecado, obviando lo que dice Levítico 11, que dice los animales que se deben y no se deben comer. Si predicaran directamente que la sierva dice, porque es muy cierto que Elena dice que el consumo de carne es dañino por el intelecto, puede dañar el intelecto, y además por cómo se están directamente
alimentando los animales con los desperdicios que lo están alimentando, directamente no dan salud. Y si volvieran a la dieta de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y también a los jóvenes hebreos que en un momento determinado comieron legumbres, semillas y fruta y esas cosas, y fueron mucho más fuertes y más inteligentes que los demás, si ellos lo predicaran en ese contexto, no, pero lo quieren predicar que comer la carne, toda la carne es pecado. Esos son unos fanáticos que se vuelven a eso, comer toda la carne es pecado. Lo ideal es que usted sea vegetariano. Mire, yo, el Señor, a mí me decían directamente de comer carne, yo me comía mi carne en un momento determinado, pero llegó un tiempo que el Señor me la quitó. Pero yo no le hago juicio a nadie porque se la coma o no se la coma. Ahora, sí le doy como consejo, lo ideal es que usted directamente no la coma y que se provea por cómo se están contaminando los animales ahora, y que usted va a cualquier clínica, a cualquier hospital, y están más pobladas que cualquier supermercado. Vaya, no me llame tremita con relación a estar diciendo, vaya, para que usted va a cualquier clínica, a cualquier hospital, y usted ve que directamente está más cargado que cualquier supermercado. Porque directamente el comer, como la gente está comiendo, no se está dando cuenta, y por eso que eso está así. Pero ese tipo de personas quieren decir que el comer carne es pecado. No, Dios dijo los animales que se debían y no se debían comer. Lo limpio, esto, Levítico 11. ¿Qué es Levítico 11? Eso es así. Entonces, en un momento determinado, si le presentaran a los ministros ese tipo de personas, dijeran, miren, por problemas de salud, cómo se están haciendo los alimentos, lo ideal es que no se lo coman, no, pero lo quieren presentar como pecado, y ahí cuando lo presentan como pecado, ahí es que yerran. El punto número 6, tienden a poner su mira en personas nuevas en la fe, o sea, en nuevo creyente, lo bombardean con citas fuera de contexto, y ese es un sabor de muerte para muerte. Porque llega un tiempo que ellos se creen que están haciendo lo correcto. Y directamente Satanás no le importa el extremo que tú te vayas, él sí le importa que tú te llegues a ir a uno de los extremos. Entonces llegan directamente, después que son disidentes, entonces se convierten en grupos separatistas, atraen personas directamente para reuniones específicas directamente, y ahí van descarriando personas nuevas en la fe, lo bombardean con un número de citas fuera de contexto y tienden directamente a ser oprobio a la causa de Dios. Siguen esa senda, si no se arrepienten en un momento determinado y tienen un encuentro nuevo con el Señor, ese es un sabor de muerte para muerte, y es penoso que arrastren así personas. Esas son las cualidades de ese tipo de disidente. Entonces, eso es así. Hay otro grupo en la iglesia que muchas personas, llámese pastores, ancianos, dirigentes, lo etiquetan de disidente, pero que no son disidentes, que son personas simplemente correctas, que nadie le puede venir con cuentos, son sumamente leídos, con cual me identifico con ese grupo, son sumamente leídos, bien educados, bien dinámicos en las iglesias, y mueven un sinnúmero de personas. Le voy a decir esto. Entonces lo etiquetan, lo dicen son disidentes, porque hay personas que muchas veces no tienen la cabeza propia de poder que alguien los alberse directamente. Mire, el líder que no tiene directamente, no tiene la facultad de que alguien lo alberse en un momento determinado, y porque alguien lo enfrenta en un momento determinado, lo sacan y lo aíslan. El error más grande que puede pasar es ese, pero voy a dar más adelante. Porque esa persona está muy acorde. Eso que muchas veces lo etiquetan, ese grupo que le dicen que son disidentes, no son disidentes nada, lo etiquetan, están muy acorde en cuanto al espíritu de profecía, leen mucho directamente, tienden a hablar de los temas que tienen que ver con el tiempo del fin, y muchas veces hay ministros y dirigentes y laicos de un sinnúmero determinado, que en todas las iglesias pasa, que lo quieren meter a todo el mundo en un solo saco. Ábrame los ojos, ministro, no meta a todo el mundo en un saco. Tiene que definir, te di las cualidades del primer grupo de disidentes, lo que hacen. Ahora mira esta segunda cualidad. Están acorde a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía de Apocalipsis 19. Son personas despiertas espiritualmente y son muy humildes. Reprenden a cualquier ministro, anciano, y le dicen, así no es, ministro, la Biblia no dice eso, el espíritu de profecía no dice eso, el manual de la iglesia no dice eso. Son personas muy acorde, muy leídas, no son neófitos. Y hay muchas veces que esas personas directamente lo quieren etiquetar, de decirle que son disidentes. Tienen mucha experiencia siendo dirigentes de la iglesia. Ese tipo de personas, ancianos, tienen larga data en la vida eclesiástica y se saben el funcionamiento de la iglesia local hasta la asociación general. No son neófitos, son personas bien amplias. Y por su experiencia en el campo eclesiástico, cuando el ministro yerra, lo reprenden usando
Mateo 18. Y más, si el ministro es muchas veces nuevo, hay algunos ministros que tratan de imponerse y ahí comienzan los conflictos en algunas iglesias con ese tipo de personas que no son disidentes, sino que directamente son correctos y no aceptan que nadie se lo imponga. Mira, a mí nadie me puede imponer, nadie me puede imponer a mí. Eso directamente bien documentado. Cuando yo tengo un tema aquí es bien documentado y acepto refutación de cualquiera, pero no a lo loco ni nada por el tiro. Hasta se amañan juntas en las iglesias a un momento determinado. Ay no, a ese fulanito está medio raro porque está predicando algunas cosas de los mensajes finales y porque muchas veces reprende lo que está mal, porque hay veces que no lo hace en el contexto que debiera decir, porque hay que saber cómo, cuándo y dónde decir las cosas. De eso yo estoy claro. Hay algunas personas que no se saben ese detallito, lo cual le insto que sepa cómo, cuándo y dónde usted puede decir las cosas. Entonces, eso es así. El error, y cometen el error del siglo. Ay, no, vamos a apartarlo, vamos a asentarlo, hacia mañana junta, mi querido. Míreme, y el que se preste para eso, miren, por eso usted ve que hay iglesias que hay conflicto terrible. Hay iglesias que hay conflicto terrible porque hay un tipo de dirigente que todo aquel que la albersa. Miren, entre los discípulos había choque. Entre los discípulos había dificultades. Preocúpese un ministro de iglesia cuando supuestamente en la iglesia no hay problema. Mire, la iglesia va a tener problemas hasta que Cristo venga en un momento determinado y va a haber conflicto. El ministro que es astuto, que tiene su cabeza bien puesta y bien amarrada, y el dirigente que tiene su cabeza bien puesta, no se para directamente porque haya su inconveniente. Mire, las iglesias progresan más cuando directamente hay su conflicto, porque cada quien está en lo de él. Pero difícil es cuando directamente de que se apartan lo que son de que lo malo de la película y salen de circulación de que es supuestamente lo malo de la película y se quedan lo bueno y la iglesia se frena. No hay avance de las almas, no hay ganancia de las almas, no hay ofrenda, la iglesia se cae, no hay liderazgo, la iglesia caduca con relación a eso y la iglesia ya después llega un tiempo que ya nadie quiere dirigir en un momento determinado. ¿Por qué? Porque se amañaron juntas para hacer cosas. Mi querido ministro, dirigente, anciano, no se presten para eso. El que lo adverse, usted lo escucha. Y tenga la humildad de reconocer que cuando usted hizo algo malo, reconózcalo. Por eso me gusta mucho la cualidad de David, que David cuando se equivocaba lo reconocía. Entonces se amañan juntas para eso y ahí se cometen el error del siglo. El error del siglo es que estas personas casi siempre son bien dinámicas. Son las personas que mueven más en la iglesia. Son personas que saben poner a la gente a trabajar según el ministerio, según los dones. Pues son personas en el Señor bien humildes y bien experimentadas en cuanto al conocimiento. Mire, el dirigente de una iglesia que logra saber poner a trabajar a la gente según el ministerio de los dones, esa iglesia crece. Pero ya ahora no, ya ahora un sinnúmero de programas, un sinnúmero de cosas directamente y cero capacitación. Eso es así. Entonces, cuando lo quieren sacar del juego, ¿qué hacen ese tipo de personas? Tranquilo, se quedan tranquilos y salen del juego. Y ahí comienzan los problemas, comienzan las dificultades, comienzan a ganarse las almas, comienzan a caerse los diezmos de ofrenda, comienzan a cambiar las almas, un sinnúmero de cosas, la campaña no se ve, porque son personas que saben poner a trabajar a la gente según el ministerio de dones, pero se etiquetan ya reformado porque son personas claras. Eso pasa. Así es. Hacen que las cosas funcionen. Ese tipo de personas tienen una visión clara en cuanto a misión, estrategia y liderazgo. Miren, querido, ese tipo de personas supuestamente lo quieren etiquetar de disidentes. Son claros entre misión, estrategia y liderazgo. Hay dirigentes en un momento determinado que la iglesia no sabe ni qué es misión ni qué estrategia, ni mucho menos qué liderazgo. Entonces, cuando se da eso en esa iglesia y empiezan esos conflictos, las iglesias menguan así y se van muriendo. Después se pueden preguntar, ay, ¿qué es lo que está pasando? En la iglesia no hay amor. No hay amor, no, que las acciones traen consecuencias. Esa es la realidad. Ese tipo de personas no tienen problemas con dirigir, porque han sabido dirigir, han aprendido a dirigir y a ser dirigidos. Personas hábiles. Ante la vista de los demás, supuestamente son personas disidente y gente difícil de temperamento, no, que son educados, que nadie puede venir directamente a pasarle el gato por el perro. Son personas así. Muchas veces cuando esas personas deciden no tomar parte en las iglesias, la iglesia comienza a menguar. Eso se da. Hombres y mujeres que no se compran y se venden, son leales a Dios como la burra al polo, que a lo malo le dicen malo, que en un momento determinado, pero que yo, Pupilo Fajardo, le digo que hay que saber cómo, cuándo y dónde se dicen las cosas, que es un detallito que yo le digo a ese tipo de personas, pero son personas directamente dinámicas, son personas que son mal comprendidas y como resultado el liderazgo mengua en algunas iglesias y se tornan caóticas, fruto que hay personas que envejecen pero no maduran.
Tremendo, mi querido. También están claros en este tipo de personas en cuanto al cuidar la sana doctrina. Ese tipo de personas cuidan la sana doctrina. Están claros en los mensajes finales en cuanto a la verdad presente. Promueven el mensaje de los tres ángeles del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Esos mensajes los tienen ellos como escalones y los promueven abiertamente. Cuando perciben un predicador que no va acorde con el espíritu de profecía, lo amonetan en amor, le dicen, mire, retrátese, porque ahora se han levantado, mi querido, que aparecen ancianos en iglesia que no creen en el espíritu de profecía. Sí, sí mismo. Son tan culpables los ministros y los dirigentes que una persona se pronuncia que no cree en el espíritu de profecía, como andan pastores por ahí diciendo cosas, que la tengo guardado unos cuantos, pero estoy así. Es tan claro que la iglesia, Dios la quiere como la niña a sus ojos, ese tipo de personas que le catalogan de disidentes, pero no son disidentes nada, son personas correctas, que Dios la quiere como la niña a sus ojos, aunque es la iglesia militante, ellos están claros que pronto será la iglesia triunfante. Son fieles en su diezmo y en sus ofrendas, porque lo ven como un mandato de Dios. Aunque son amigables, su mayor amigo es Cristo Jesús. El otro grupo de disidentes que yo les dije ahorita, que son disidentes, se vuelven grupos separatistas, no diezman en las iglesias. Pero este segundo grupo diezma en la iglesia. Lo único que no le coge corte a nadie, ministro, doctor, fulano, tal. Mira, a mí nadie me puede venir a mí con pluma de burro a esta edad. Yo sé el que está y el que no está en cuanto a los mensajes finales. Entonces esa gente, muchos quieren etiquetarlo, no, que son disidentes, son gente, no es que son disidentes, que son correctos. Ante la vista de los hombres, supuestamente lo etiquetan de disidente, pero ante la vista de Dios son gedeones. Que a lo malo le dicen que está malo, que no se compra ni se vende y que tienen cabeza propia. Y también están bien documentados, no son neófitos, así es. También esos supuestos disidentes se pronuncian en contra. Miren qué hacen este tipo de personas que lo etiquetan de disidentes. Se pronuncian en cuáles, ese tipo de disidentes, lo cual me identifico con ese segundo grupo. Esos supuestos disidentes que lo catalogan, son disidentes, ese tipo está raro, ese tipo nada más vive predicando esos mensajes y hablando del espíritu de poesía, ese tipo está raro. Te vas a dar cuenta, Dios, también documentados, no son neófitos. Esos supuestos disidentes se pronuncian en contra de los ministros y dirigentes que promueven la ordenación de la mujer. Primer detallito se pronuncian. Dicen, ese tipo de personas, lo cual me identifico con ese tipo de personas, dicen que el sacerdocio fue al varón que Dios se lo dio, no fue a la mujer. Segundo, se pronuncian en contra de los ministros que no reconocen el espíritu de profecía. No, que esos son consejos. Para ese ministro que lo tengo en la mira, que son consejos que le da. Mi querido, buen hereje, incrédulo, si Dios le plació levantar profeta a mediados del siglo XVIII, usted le va a dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos el don profético y tenemos verdades que ninguna iglesia tiene y la podemos demostrar mediante el espíritu de profecía. Por ejemplo, yo le digo algo, los 7 sellos, que es el plan de redención del principio al fin. ¿Alguna iglesia de esa puede decir lo que nosotros como adventistas podemos pronunciar de los 7 sellos? Por cierto, tengo esa serie, los 7 sellos y las 7 trompetas. 244,000. Suscríbete a nuestro canal, eventos finales. Y ministro, ten claro con lo que estoy hablando con relación a la persona que supuestamente lo catalogan y lo quieren meter como disidente. Ese segundo grupo de personas se pronuncian en contra de los ministros que no reconocen el espíritu de profecía. Tercero, se pronuncian en contra de los dirigentes y ministros que se identifican con partido político. No quieren saber. A mí nadie me habla de partido político. Hay una cita Elena que dice, no haga pública su observancia, pero ahora se está viendo de todo. Dirigentes, ministros, quieren estar metidos en la política y canchanchañando. Cuarto, se pronuncia en contra de los ministros que son livianos con la música no grata y no sacra para Dios. También, cuando ven directamente church y vagamundería, hasta se van de la iglesia esa gente. Y dicen, no, usted lo que es el teatro que quieren hacer, se desgaritan, porque son claros, son correctos ante la vista de Dios, no les gustan, no hacen separación entre lo santo y lo profano. 5, nunca están de acuerdo con aquellos ancianos y dirigentes que se promueven las fiestas paganas en las congregaciones religiosas, tales como Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de Navidad, Día del Papá Noel. Y por ser así, ministros y dirigentes los tildan de fanáticos porque son hombres y mujeres que tienen su mente clara,
que esas fiestas desagradan a Dios y su pueblo no puede estar en eso. ¿Vieron? Ministro, ¿vieron? Le di 2 clases de disidentes, ahora le voy a dar el número 3. ¿Vieron el primer grupo? ¿Vieron ese segundo grupo? Haga su clasificación y evalúe en su iglesia o en su congregación si hay personas que se mueven en esa característica y usted lo está tildando mal, que le va a dar cuenta a Dios. Así siempre Jeremías 28 dice que son un poquito sufridos en un momento determinado, pero le van a dar cuenta a Dios. Eso es así. Ahora le voy a hablar de un tercer grupo que no parecen disidentes. Miren, estos no parecen disidentes, son santurrones, pues son gente que tienen altos cargos en la iglesia. Y también les dije que pueden ser ministros, pueden ser ancianos, laicos, dirigentes, personas de influencia, pueden ser todo. Un disidente puede estar eso. En ese tercer grupo hay personas directamente que tienen esas cualidades. Tienen alto cargo en las iglesias, el fulano de tal, doctor fulano de tal, el máster fulano de tal, directamente porque el máster fulano de tal lo dijo, ya es una realidad. Ya eso hay que aceptarlo, porque el cargo supuestamente lo viste de santidad, mentira del diablo. El cargo no te viste de santidad. La santidad te la da Dios y a la ley y al testimonio. Si no le amaneciera conforme a eso, no le ha amanecido. Entonces, ese grupo de disidentes que no parecen ser disidentes, este tercer grupo no parecen ser disidentes y están en las iglesias, se infiltran en las iglesias, y porque lo dijo el fulano de tal, lo dijo el pastor fulano de tal, lo dijo el sultaneo fulano de tal, lo dijo el que tiene la posición fulano de tal, y por eso hay que creerlo, porque es un tipo representante ante la vista. Mentira del diablo. Tales ministros y dirigentes que son los verdaderos disidentes por supuesto acto cargo que desempeñan, dicen eso, dice eso. ¿Qué dice Sofonía de ese grupo? Por supuesto alto cargo que desempeña, quieren buscar y quieren abusar de su autoridad, y ante la vista de los otros le paran haciendo juicios. Son grupos separatistas, son disidentes. Ese tipo de personas, miren, tienen las cualidades y meten todo en un mismo mazapazo. Por eso hoy te estoy aclarando, ministro, aclárame los ojos, dirigentes, ancianos de iglesia, laicos. Me identifico mucho con los laicos. Aclárenme los ojos para que sepan discernir entre una cosa y la otra. Entonces, ese grupo de personas, Sofonía lo describe. En Sofonía, el capítulo 3, el verso 4 y el verso 5, dice de ese tipo de personas, de ese tercer grupo, que calladito, con su canchanchan, con su risa, con su vagamondería, meten la herejía a la iglesia. Dice Sofonía, el capítulo 3, el verso 4 y 5, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Verso 5. Jehová en medio de ellos es justo y no hará iniquidad de mañana. Sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¡Santo! Tremendo pasaje. El perverso no conoce la vergüenza. Por eso que ustedes están viendo que están pasando algunas cosas. Miren esta foto de nuestro presidente Ten Wilson diciendo con relación a la música. Miren, mi querido, para que usted esté claro. Para que usted esté claro con eso. Miren esa foto. Nuestro presidente hablando de la música. Cómo debe ser la música. Miren esta foto de ese personaje. Diciendo que a los jóvenes hay que dejarlo que hagan lo que quieran. Que tengan la música de su preferencia. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que las cosas están bien así? Miren esa foto ahí. Mírenlo ahí. El presidente dice esto y miren que dice. Por eso que esto está así. Por esas herejías que están así. Entonces, cuando le dan su tablazo y cuando se lo asaltan en cara y cuando le dicen directamente a tal man que va a morir en las redes sociales, no, directamente me están atacando. Y la señora me escribe, óyeme bien, te voy a leer el texto y después tú me vas a confirmar para yo saber de dónde viene la doña. Oye bien, la doña escribe, usted es un perro mudo. Oh Dios, la frase de Isaías. Espérate. Ese no es el mensaje que el Señor te mandó a predicar. Si no haces tu trabajo, no vivas de la iglesia. Cobarde vendido a Roma. Apóstata. Abandonaron la verdad presente por un plato de lenteja. Acuérdate que sufrirás un castigo 10 veces mayor que el que van a sufrir tus feligreses. Tus hechos, lo que tú no puedes decir, lo que tú no puedes hacer en silencio, no lo percibe en público, porque todo se hace público ya a nivel de redes sociales. En estos días, miren bailando despacito. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el metal, yo soy el metal, me voy acercando y llevando el plan. Espérate, solo que acelere el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo me
más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes que tú estás conmigo. Despacito. Míralo, bailando despacito. Ese ministro, bailando despacito. Un momento determinado. ¿Usted cree que es eso? Pero yo le hago mueca a mi mujer, pero se la hago en mi habitación. Hago mi musaraña para hacerla reír. Pero directamente un ministro no puede estar dando ese testimonio y nadie dice nada y no se pronuncia nadie. Mírenlo ahí, mírenlo, que hasta mal baila. Mírenlo ahí, hasta mal baila. Y esas son de las cosas que están pasando, porque son las potasías que están entrando a la iglesia. Y porque lo hizo fulano de tal, hay que celebrárselo. Y que está bien que lo hizo. Y no sale ningún tipo de reprensión en público. Decirle, mire, el ministro fulano de tal se pronunció no correcto directamente. Hizo esto que no es directamente. Se le puso un proceso disciplinario en que sea 2 meses directamente, sin sueldo. Pongan ejemplo, hagan algo. Por eso es que la potasía omega va a entrar. Miren qué dice Stephen Borg con relación a la música, un pastor directamente respetado, tal como nuestro presidente, también Tim Wilson. Son hombres de Dios que aclaran, pero no, ahora mismo no. Ese otro ministro, a los jóvenes que dejarlo que hagan lo que tengan la música de su preferencia, o sea, se van pervirtiendo, o sea, los adultos somos consejeros de los jóvenes, dice la mensajera del Señor, pero no, hay que dejarlo que hagan lo que quieran, por eso es que esto está así, y cada día más esas cosas se van a hacer. Miren este pastor que se declara bisexual. Mírenlo ahí, miren esa foto, declarándose bisexual. No se le debe mencionar pastor. Miren ahí están nuestros representantes, nuestros líderes religiosos en esa foto. Ya ese individuo no debía decirle pastor. Inmediatamente brincó la tablita haciendo eso. Ya de una vez no puede decir, hasta de su iglesia de fraternizarlo directamente. Va en contra de los procesos de Dios, pero no. No, y quienes dicen estas cosas, no, son extremistas, esas personas. Hágame juicio a mí. Quisiera encontrar uno que me hiciera juicio para freírlo en aceite. Quisiera encontrar uno, porque por eso es que esto está así. Y no, quienes dicen esas cosas, son personas que son enemigos de la iglesia. Reprueben lo malo, hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, que se lean a Dios como la brújula del pueblo. A ese tipo de personas que quiero pertenecer. Mientras que los verdaderos disidentes son esas personas de ese tercer grupo que meten la apostasía, las cosas que están mal en la iglesia, la herejía de celebración de fiesta, de eso, de política, un sinnúmero de cosas, lo meten calladito así. Eso no se dice nada porque fue el ministro fulano de tal, fue el sutanejo fulano de tal, fue el dirigente fulano de tal, fue el que tiene la posición de fulano de tal que lo dijo y por eso hay que creerlo. El cargo no te viste de santidad, buen hereje incrédulo. Eso es así. Entonces, vamos a darle esta cita. Dice, Elena escribió Mensaje Selecto, tomo 3, página 454. Mensaje Selecto, tomo 3, página 454. Dice la mensajera del Señor, la profeta de Dios. Habrá entre nosotros mercenarios, escuchen esto, lobos con vestidura de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño de Dios para presentar sacrificio a otros dioses delante del Señor. Aclaren los ojos, ministros, laicos, ancianos, gente, oigan, por eso es lobo infiltrado, ¿no? Y fue el ministro fulano de tal que lo dijo, porque que lo dijo, hay que creerlo, la iglesia tiene que someterse al silencio y creerlo. Incrédulo, hereje. Sigue diciendo la cita, jóvenes que no estén establecido y arraigado y afirmado en la verdad serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Santo, tremenda cita, mi querido. Serán arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Por eso es que ahora mismo directamente, a los jóvenes hay que dejarlo, que busquen la música de su preferencia. A los jóvenes que mi querido, usted está llamado a ser consejero espiritual de los jóvenes. Nosotros, los más adultos, estamos llamados a ser consejeros de instruirlo a ellos y decirle directamente que los principios no se negocian. Pero ahora no, ahora esto es manga por hombro, alguna cosa. Pero ahora cada quien le va a dar cuenta a Dios aquel día cuando se le pase su videíto. O si no escucha el tema que tengo, Silencio en el Cielo, casi por media hora, el 7º sello, donde aclaro, donde todo está escrito, todo está grabado. Búscalo y suscríbete ahí, eventos finales, y busca el tema Silencio casi por media hora, donde demuestro que todo está grabado, nuestras acciones. No vamos a ser jugados por lo que hicimos, sino también por lo que dejamos de hacer, y lo demuestro en ese silencio casi por media hora, el 7º sello. Entonces eso es así, mi querido.
Pero quienes son enérgicos en pronunciarse en contra de eso, no, son enemigos de la iglesia. No te preocupes. Mete a todo el mundo en un zapato que le va a dar cuenta a Dios. Dice 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Supuestamente a la gente le gusta que le hablen bonito. A la gente le gusta que le prediquen bonito. No, de amor, prosperidad, próspero, que tú haces próspero, que tú a la gente lo que le gusta es eso. Pero cuando viene un predicador y le habla las cosas que tienen que hablarle en los tiempos finales, no, este predicador no es bien visto. Jeremías 28, me parece que la cita. Jeremías fue muy sufrido. Cada vez que hablaba directamente para denunciar alguna cosa, el mismo Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La gente que se pronuncia directamente como así va a tener repercusiones, va a ser mal visto. Pero Dios lo consuela. Eso es así. El deseo de toda la gente, página 363, dice: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado aún entre los cristianos. Se encuentran instituciones y costumbres que no tienen el mejor fundamento que las tradiciones. Eso que está viendo, metiendo en la iglesia, vino de Babilonia, tradiciones, y porque aquel fulano lo hizo, aquel sultanejo lo dijo, porque aquel ministro lo hizo, y él lo hizo, hay que celebrárselo porque lo hizo, aunque sepa que está bien. Tú eres culpable si cuando en tu congregación que tú te congregas, acontecen cosas que pasan y tú la callas porque lo hizo fulano de tal. No, pues yo no voy a traer oprobio. A lo que está malo, está malo. Tradiciones reverencian su costumbre y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle su error. No vamos a ser bien vistos. La persona que en un momento determinado nos identifiquemos con el segundo grupo, no vamos a ser bien vistos. Porque la persona que desenmascara la cosa, no, fulano es fulano, a mí se me importa. Yo no tengo compromiso con hombre. En este canal no tenemos compromiso con hombre, tenemos compromiso con Dios. Ahora, sí, algo claro. Hay que saber cómo y cuándo y dónde decir las cosas. No es que usted va a decir algunas de estas cosas que yo estoy hablando en una congregación. De cuidar la visita. Saber cómo, cuándo y dónde, sí. Pero denuncie lo que está mal y no se vuelva partícipe. También, otra cosa. Son ministros y dirigentes que hacen el espíritu de poesía de ese tercer grupo, no le dan, no, esa no fue inspirada, esa mujer fue consejo y esa cosa, no resaltan directamente la cualidad de él. En eso se está vendiendo mucho y se están leyendo muchos libros, un sinnúmero de libros, un sinnúmero de cosas, pero los libros directamente proféticos que debemos leer, eso no, esos libros no se están leyendo, esos libros directamente hacen daño. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En ese tiempo Amasías, busco ahora mismo el capítulo 7 de Amós y el verso 12, Amasías dijo a Amós, vete, estoy parafraseando la cita, producción, póngame la cita, Amós, el capítulo 7, el verso 12, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá, que en pocas palabras que tú no eres bien visto. Las personas, los hombres y mujeres que en un momento determinado tengan paz. El segundo grupo de personas que te catalogan, del segundo grupo que de los supuestos disidentes que te etiquetan de disidente, aquellas personas que hoy le está pasando por su cabeza, Señor, pero verdaderamente yo tengo un temperamento difícil, ¿será yo que tengo problemas? No, mi querido. Si tú estás en lo correcto y tú estás desaprobando lo que está mal, tú estás de parte de Dios. Aquellos incrédulos herejes que en un momento determinado se quieren, por su alto cargo que desempeñan y su asunto y su posición y su asunto, creen que el cargo lo invite de santidad, le van a dar cuenta a Dios. Persevera hasta el fin. Por eso dijo Dios en su palabra, el que venciere, producción, póngame esa cita por favor, el que venciere, ese será salvo. Implicaba que no iba a ser difícil. La vida cristiana no es fácil. Ser cristiano, por así decirlo, es fácil. Mantenerse lo difícil. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente en este día. Toqué lo que es los tres tipos de disidentes. Hay ministros que no entienden en su cabeza que eso es así. Espero que al que escuchar este tema, aquellos ministros ya hagan una reacción directamente, que porque el hecho que haya conflicto en las iglesias, que haya dificultad, no quiere decir que la iglesia está mal. Los discípulos paraban directamente entre ellos, ¿quién va a ser más grande? Pero había de esto y cada quien estaba en lo suyo. Cuídense directamente cuando supuestamente están dirigiendo lo que son favorables a mi condición como ministro, cómo la iglesia se frena. Y eso muchos ministros no lo saben. Se lo digo por experiencia en el Señor. Bendiciones, mi querido. Los próximos temas que vamos a tener
son el COP27. Vamos a hablar los 10 mandamientos climáticos y vamos a hablar también del zarandeo. Mi querido, bendiciones, oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Te pido una bendición especial por tu pueblo. Ayúdame a tener una relación especial contigo. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.